Bueno, hoy entonces culminamos el tema de sistemas no lineales que empatamos con optimización. ¿Listo? Multivariable. Pedamos la semana pasada, arrancamos con sistemas no lineales, vimos Newton, ¿cierto? Vimos método de secante, vimos iteración de punto fijo, vimos algunos métodos para resolver las ecuaciones no lineales y al final alcanzamos a, digamos, a ver algo de sistemas de ecuaciones no lineales, también con iteración de punto fijo, método de Newton y vemos algunas aplicaciones en código. Hoy, entonces, vamos viendo ya, digamos, ya los elementos anteriores, pues va a ser relativamente natural ir a optimización. Digamos que a optimización como primero también como en una sola variable y luego multidimensional. Digamos que la relación entre optimización y lo que vimos la vez pasada, pues es algo relativamente eh, derechito, digamos, straightforward. Bien, entonces vamos a arrancar con optimización. Entonces, no sé si me dicen si alcanzan a ver bien ahí. Optimización. Eh, Cuando quieran participar, recuerden, participan, me preguntan, lo que quieran. Muy bien, entonces tenemos la optimización como que, bueno, tenemos una función objetivo, una función f que, digamos, pasa de un espacio n dimensional a un espacio r. Es decir, que transforma un sistema que son de múltiples variables a, a una sola variable, digamos, una función de múltiples variables que lleva a una función. Por eso se conoce esta quizás como una función objetivo. ¿Sí? Entonces pasa de un sistema de múltiples variables, digamos, a un valor escalar, un valor real que buscamos minimizar. Entonces, lo que se busca entonces es minimizar esa variable, ¿cierto? Entonces, digamos que si la función en un x asterisco es mínimo, ¿sí? Entonces, quiere decir que si este es mínimo, el gradiente de esa función, ¿sí? Evaluado en este punto que es el mínimo, pues entonces es cero, ¿cierto? Entonces, si el gradiente es cero, pues entonces, digamos que termina siendo algo similar a lo que vimos la vez pasada, donde en sistemas no lineales lo que buscábamos era que una función también de x era igual a cero. Digamos que cuando buscamos las raíces en un sistema como estos, pues entonces aquí no vamos a buscar las raíces de la función, sino que vamos a buscar dónde el gradiente de esa función es igual a cero. Entonces termina siendo muy similar. Digamos que hay ciertas condiciones, que por lo menos que la función sea, no importa que la función sea lineal o no lineal, pero sí quizás que sea diferenciable, ¿cierto? Digamos que sea una función continua, por lo menos que f sea continua y diferenciable, por lo menos para aplicar los métodos que hemos visto. Muy bien, si el gradiente es cero, ¿es suficiente esto para garantizar que sea el mínimo? Pues yo creo que ya en las explicaciones de Gustavo nos ha comentado pues que definitivamente no. Digamos, además de esto, necesitamos que digamos que para que sea mínimo debe tener, digamos, una concavidad positiva, ¿cierto? Porque uno puede tener una función como esta, ¿sí? Aquí, en este punto, el gradiente de f es igual a cero y en este punto también, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Este es un máximo y este será el mínimo. En este punto, entonces, digamos, la segunda derivada de f es positiva, es negativa, ¿cierto? Y acá la segunda derivada de f será positiva. ¿Cierto? Entonces, digamos que debemos tener dos condiciones. Una, que el gradiente de la función en este punto, aquí en este punto, pues el gradiente es cero, y además su segunda derivada sea positiva. Bien, esto en el caso de una sola dimensión. En el caso de múltiples dimensiones se conoce como, digamos, utilizamos algo que es la matriz hessiana. ¿Te recuerdan? De la vez pasada hablábamos de la matriz jacobiana de la función.
Ahora vamos a utilizar, en este caso, la, la, la hessiana. Eso implica evaluar lo del determinante, ¿cierto? De la matriz hessiana. Perdón, Hugo, qué pena. Que ahí implica entonces calcular el determinante de la matriz hessiana. Ah, digamos que si la hessiana, si digamos que si es positiva, definida positiva, consideraríamos que sería un mínimo. Si es definida negativa, sería un máximo. En algunos casos puede ser indefinido. En ese Sí. caso, pues podemos tener un punto de silla o algo así, en caso de que tal. Ok. Ujú. Bien, entonces, digamos que entre la matriz hessiana, digamos, la vamos a conocer como H. Entonces, la H de la función f, digamos que en función de x, siendo x, en este caso viene del espacio n dimensional, ¿sí? Okay, entonces, digamos que x está en este espacio, pues entonces podemos definirla en una componente ij, la componente ij de esta matriz hessiana, será la segunda derivada de la función, digamos, en una posición x, de la derivada con respecto a xy y derivada con respecto a xj. Bien, entonces, pues en la diagonal, pues serán las segundas derivadas con respecto a cada una de las dimensiones, pero en las no diagonales, pues serán las derivadas en una dirección y luego la derivada con respecto a la otra. ¿Cierto? Bien. Entonces, si esta matriz hessiana, entonces, bueno, es positiva, si esta matriz hessiana es negativa o si esa matriz hessiana es indefinida, porque puede tener valores positivos o negativos, pues entonces esta x asterisco es mínimo. En el caso de que sea negativa, esta x asterisco es máxima. Y en este caso, esta x puede ser un punto de silla. ¿Cierto? Bien. Muy bien. Entonces, digamos que esta es como la definición global de la optimización. Entonces vamos a ir a una optimización ya unidimensional, como para aplicar primero eh, a un caso sencillo unidimensional y luego nos vamos al multivariable. ¿Puedo pasar? ¿Eso? ¿Cómo vamos? Dale, profe. Listo. Bien, entonces vamos al caso unidimensional. Entonces, en este caso, pues será optimización. Optimización unidimensional. Ok, entonces arranquemos por definir. Entonces tenemos un intervalo, tenemos una función f también, una función f de x, una función real, y tenemos un intervalo entre a y b, de nuevo similar a cuando encontramos digamos, los ceros. Y la idea es encontrar, digamos, el x, no, esto es normal, esto es en solamente una dimensión, el x tal que la función f de x asterisco sea mínimo, ¿sí o qué? Eso es lo que queremos buscar en ese intervalo. Entonces, eh, vamos al primer método que vamos a ver, es una interpolación, algo se conoce como interpolación parabólica sucesiva. De la interpolación parabólica, básicamente es algo que ya hemos hecho antes. Lo que se hace es hacer una interpolación parabólica. Entonces, una interpolación
con un polinomio cuadrático. Entonces, si tengo una función con 3 puntos, pues se puede entonces encontrar una curva, un polinomio de orden 2, tal que, ¿cierto? Encontremos entonces con esta parábola el mínimo. ¿Sí? Y ya tenemos, digamos, si tenemos esos 3 puntos, pues podemos tener una interpolación, un polinomio de segundo orden, y ese polinomio de segundo orden, pues es fácil encontrar el mínimo. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos que y es igual a x cuadrado más bx más c, pues la derivada de esta función con respecto a x será el 2ax más b, y eso es igual a 0, ¿sí o qué? Es decir que pues el x asterisco será igual a menos b sobre 2a. Y esa sería entonces el mínimo. Ese sería. Entonces, digamos que sí, si tenemos, si tenemos 3 puntos, con esos 3, o un número de puntos determinados, hacemos una interpolación o un ajuste parabólico, pues los coeficientes que están asociados al x cuadrado y al x, pues con eso serían a y b, y con eso encontramos un mínimo. No necesariamente este sea el mínimo exacto, es posible que este mínimo más bien sea un xk, y este xk pues va a reemplazar a uno de esos otros puntos anteriores, o incrementamos el número de puntos para hacer un ajuste más exacto. Listo. Esa es una, digamos, una forma. Bien. La siguiente, pues, como siempre hemos utilizado el método de Newton, entonces aquí también se puede utilizar el método de Newton. Entonces, si bien recuerdan, Newton utilizaba la expansión de Taylor, entonces aquí también vamos a utilizar la expansión de Taylor, como que f de x más h es aproximadamente igual a f de x más h, la primera derivada de f de x más h cuadrado, la segunda derivada de f de x sobre 2, y acá ahí, digamos, hasta ahí dejamos la aproximación. En caso de que sea mínimo, pues ya sabemos que la derivada, digamos, de esta función es 0, entonces si es mínimo, podemos, ¿qué podemos hacer? Digamos que si es mínimo, hay varias formas de verlo. Hacemos la derivada de la función, y como la derivada de la función por el gradiente es 0, entonces despejamos de aquí, queda que h es igual a menos f' sobre f doble prima. ¿Listo? Y este sería el h para poder encontrar el x en el mínimo. Con este entonces tenemos que el xk más 1 va a ser un xk a partir de un x inicial, más este pedacito, más el salto, que sería entonces menos f' sobre f doble prima. Si ustedes ven, este es similar al caso Newton, que estamos buscando las raíces. La única diferencia es que aquí no sería f' sobre f doble prima, sino que era f sobre f'. ¿Listo? Y entonces con este encontramos el paso. Digamos que el paso sería el f' sobre f doble prima. Muy bien, voy a ir al código. Voy a ir avanzando en código mientras tanto. Me dicen que están viendo. Dicen, están viendo optimización multidimensional. Sí. Listo, yo les acabo de enviar, pues al mediodía les envié este código antes de a las 11:05, pues antes de empezar la charla de Gustavo. Aquí, pues básicamente es lo que les acabo de comentar, optimización multidimensional. Tengo un mínimo, bueno, hay mínimos locales, mínimos globales.
El mínimo, si estamos buscando el mínimo de la función, entonces quiere decir que el gradiente es igual a 0 y la matriz hessiana es mayor que 0, donde las componentes están definidas como las definimos ahorita. Ya llamamos las librerías que queremos, NumPy, Matplotlib, SciPy para optimizar y SciPy para minimizar. Bien, aquí defino la función f. En este caso vamos a utilizar una función. Recuerden, aquí vamos a ver solamente el caso unidimensional y después vemos las multidimensionales. Listo. 0.5 menos x exponencial a la menos x cuadrado. Listo, entonces va a ser una función que va a tener un mínimo. Defino la derivada de esa función, ahorita la vemos. Entonces, pues la derivada de esa función es relativamente sencilla, es 2x al cuadrado menos 1. La derivada de una función por la derivada de la otra, n, y luego multiplicado por exponencial de menos x cuadrado. Y a esa también le podemos encontrar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada pues será el 2x multiplicado por 3 menos 2x cuadrado por el exponencial de menos x cuadrado. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos la función, la derivada de la función y la segunda derivada de la función. No había... Voy a limpiar todo. Voy a limpiar todito. Entonces voy a empezar a correr. Ya, estas son las las funciones. La función es la roja, ¿sí la ven? Entonces una función que decae y vuelve y sube. Y tiene un mínimo por acá. ¿Listo? El problema acá es buscar este mínimo. Ese es como el problema que estamos buscando en un intervalo entre 0 y 3. Tenemos la derivada de la función, que sería esta línea azul. ¿Sí? Entonces la derivada sería esta línea azul y justo tiene un cruce por 0 acá. ¿Cierto? El cruce por 0, pues ya sabemos que ese cruce por 0 de la de primera derivada, pues está justo en el mínimo. Y si vemos la segunda derivada, justo en ese mínimo, pues la segunda derivada es positiva, pues esta línea verde. ¿Estamos? Entonces, pues aquí vemos la función, la derivada y la segunda derivada. Entonces vemos básicamente que la solución al problema está acá. Lo que queremos entonces es pues, que nuestro método lo encuentre. Bien. Podemos arrancar con un x inicial de 1. Podemos utilizar la función de Python de minimización, como la llamamos arriba, digamos de SciPy, llamamos en la librería de optimización, utilizamos esta función minimizar, le damos la función y le damos un punto inicial y ya él nos da una solución. Esta sería la solución y esta va a ser entonces la solución con digamos, el número con el que vamos a comparar el método de Newton que vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, el método de Newton, como les decía, entonces, pues, parte de la expansión de Taylor, siendo el mínimo f de x la derivada a 0, pues porque es mínimo, entonces, pues, h es igual a menos f' sobre f de la segunda derivada de f, y con esto utilizamos el paso, y básicamente está aquí ya implementado. De nuevo, arrancamos desde 1, h, como es el paso, entonces es menos la derivada de f sobre la segunda derivada de f. El h lo utilizamos para calcular de nuevo a x. Y aquí comparamos el resultado que se obtiene utilizando el método de minimización de Python con el que nosotros vamos aquí calculando. ¿Listos? Ese sería como el proceso. Muy bien, entonces corremos esta línea y digamos recuerden que el primer valor es 1. En este caso, recuerden que este valor que está acá es el de comparación. El primer paso nos da que se acerca de 1, pasa a 0.5, se pasó. El siguiente paso es 0.7, siguiente ya 0.07, ya se va acercando al que es. 0.071, 0.67, nos da 678 acá y acá 679. ¿Listo? Entonces, digamos, en un número de pasos corticos, pues acá encontró la solución. Entonces, y encuentra el mínimo de la solución. ¿Listo? Recuerden, este no es el cruce por 0, sino el mínimo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Perdón, profe, me confundí allí cuando arrojaste ahí el resultado después del método, dice arreglo, el que está entre corchetes es el dato con la función de Ah, Python.
Sí, sí, este que hicimos ¿Quién acá de sigue? minimización, este sí, este de acá. Ah, ya, ya. Y el resultado. Y este de acá es el que vamos encontrando poco a poco. Y ahí el número de iteraciones que menciona, pues, Ah, ¿qué no, 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 no significa? lo calculé, pero podemos hacerlo. Voy a poner aquí un n, voy a poner acá un n igual a 1 y voy a ir sumando un n como antes lo hacíamos, ¿no? N igual a n más 1. Listo, aquí pues digo que menos 1. O para que me diga el número de iteraciones de verdad. Listo, entonces voy a correr este. Entonces, esta es la primera iteración, 0,5. Segunda iteración, 0,7. Tercera iteración, Ah, 0,707, ok, 0,7. En la cuarta iteración ya alcanza a tener de acuerdo. un valor Ah, muy, muy, muy cercano al otro. Vamos a ver. Es posible que este sea, incluso este valor ya es más cercano que este. Es posible que ya la iteración de minimización de Python no, digamos, no arrojó ya un resultado suficientemente bueno como para la tolerancia que tiene, digamos, por defecto el método de minimización de acá. Y el nuestro quizás está mucho mejor. ok, Pareciera que fuera raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Uno podría decir que sí, sí. bien, digamos, en 4 o 5 iteraciones, pues logró un buen valor, un valor cercano al que es. Listo, digamos que ese es entonces el método de Newton aplicado ya no a la solución de la raíz, sino a encontrar el mínimo de la función. Básicamente la diferencia respecto al anterior, pues como les dije, es el paso. Uno podría, digamos, utilizar el método de secante, como hicimos la vez pasada, en lugar de las derivadas, si uno no tiene las derivadas de la función, pues entonces uno podría hacer las aproximaciones en diferencias para encontrar el paso. Digamos que sería posiblemente aplicar el método de secante. La diferencia entonces con respecto al anterior, pues ya uno, como necesitamos la doble derivada, ya uno necesitaría al menos 3 puntos para calcular la segunda derivada. Y ese sería el único medio inconveniente. Pero de resto sería muy similar. Muy bien, ¿alguna pregunta? No sé, Hugo, Gustavo. No, profe, para mí me lo dejó claro ya. Bueno, re bien. Como ven, pues Newton es un método que aplica para encontrar raíces, resolver sistemas no lineales, para encontrar mínimos de una función incluso no lineal. Como ustedes ven, pues esta función es claramente no lineal. Bien. Muy bien, vamos entonces al método a multidimensional, ¿listo? Entonces, en el multidimensional, pues, entonces aquí sería optimización, multidimensional. En la multidimensional, pues, lo que vamos a tener ya no es una función como tal, sino que vamos a tener quizás un espacio. Aquí sería 2-dimensional, pero también podría ser n-dimensional, ¿sí o qué? Pues porque lo interesante es cuando los problemas son ya múltiples dimensiones. Pero digamos que por acá en este punto hay un mínimo, ¿cierto? Entonces, si uno pudiera hacer esto como en contornos, uno podría encontrar contornos alrededor del cual está el mínimo, ¿sí? Entonces, pues uno puede partir de un punto x0, ¿sí o qué? Y queremos ir hasta el x asterisco. Y uno lo que quiere hacer es encontrar el paso y la dirección adecuada para que de aquí, pues vaya directamente acá, ¿cierto? Básicamente, los métodos lo que hacen es eso, es tratar de buscar la dirección. Básicamente lo que vamos a hacer es encontrar una dirección en la cual pasamos de digamos, de una posición, de una prueba inicial, de una posición X inicial cualquiera, y que nos dé la dirección y digamos, un alfa, que sería el salto de una dirección, tal que sea lo más cercano posible. El paso, digamos, se quede lo más cercano posible al X asterisco. ¿Sí? Entonces, digamos, los métodos que vamos a ver,
lo que buscan, digamos, difieren en cómo encontrar esa dirección y en cómo garantizar que digamos, la distancia recorrida pues sea la adecuada. Bien, esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería como la más obvia, la inicial? ¿Cuál sería como la dirección adecuada? Si ustedes los ponen en esas, o de acuerdo a lo que ustedes ya conocen, ¿cuál sería como la forma más adecuada? El método siempre es como lo mismo, es como básicamente partamos de un x0 multidimensional, este es un x dimensional, y en la iteración uno lo que hace es un xk más 1, va a ser un xk anterior más un sk. Muy similar al caso anterior de cuando estábamos buscando los ceros de un sistema multidimensional, pues este SK es este que tenemos acá, ¿cierto? Es como el salto que vamos a pasar de este punto a este otro, que tiene, digamos, una longitud y que tiene una dirección. Es como lo mismo. Ahorita la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos ese SK? Una primera aproximación es ver, bueno, ¿cuál sería la dirección? ¿Cómo determinamos la dirección en la cual tenemos que irnos hacia el cero? Hacia el mínimo, más bien. Sí, hacia el mínimo. Pues un gradiente que Sí, básicamente apunta el hacia abajo, gradiente. ¿cierto? Sí, el gradiente. Digamos, el gradiente es la manera inicialmente como más natural de buscar, ¿cierto? Si no el gradiente está en dirección, digamos, en el caso de que vaya a un mínimo, pues la dirección está en dirección contraria. El gradiente va en dirección del cambio positivo, ¿cierto? Si hay una función que está creciendo, pues el gradiente indica el crecimiento de esa función. Ese estaría como el gradiente de esa función. Sí. Pero si nosotros le ponemos el menos el gradiente, pues ya entonces va a ir en dirección contraria. Y nos puede decir, mira, es que si usted está más cerquita, pues entonces vaya para allá. Y si está por acá, vaya para acá. ¿Sí? Muy bien, entonces si una aproximación rápida podría ser que el SK sea igual a menos el gradiente de esta función que es multidimensional. ¿Listo? Y pues sería como, pues ya tenemos el XK, pues entonces sería de este XK. El ¿Estamos? gradiente, profe, el gradiente sería la derivada, ¿cierto? Entonces, en última es Sí, la derivada claro, la derivada en todas las direcciones. Entonces, Mm, por ejemplo, en la dirección respecto a X y respecto a Y. ¿Sí? Entonces le dice, ok, digamos en esta dirección no tanto, pero digamos, en esta dirección Y no tanto, pero en esta X sí hay un cambio muy fuerte. Entonces, pum, le pone la flechita. Bien, pero aquí lo complicado es que, digamos, el gradiente les da la dirección, pero no necesariamente el tamaño. El gradiente, si la pendiente es muy fuerte, el gradiente es muy grande y el gradiente, digamos, si utilizamos solamente el gradiente, pum, se puede pasar. Listo, entonces tenemos que tener un alfa que por lo menos module el tamaño de la flechita, ¿sí? Entonces, que no sea tan chiquito como que para que el salto sea muy pequeñito, ni tampoco tan grande como para que la flecha se pase del mínimo. Entonces, podemos tener un alfa, ¿sí? De tal forma que minimice el valor de la función. Entonces, tenemos que hacer un proceso aquí de minimización, digamos, de minimización en alfa k de la función, ¿sí? Entonces encontramos un alfa tal que, digamos, empiece chiquito, cuando pase lo más cercano posible al punto, pues ese sería el alfa adecuado. Entonces tenemos que encontrar un alfa tal que el salto sea suficientemente bueno. Y de esta forma entonces tenemos el paso. ¿Estamos claros? sí, profe. Bien, este método se llama método como el descenso más rápido, pero en inglés pues se conoce, digamos, el nombre en inglés es como más conocido, se llama steepest descent. Digamos, en inglés suena más cool, steepest descent, y se conoce en el mundo de esa manera, y en español sería como el descenso más rápido, o el descenso como por la colina más rápida.
o por la pendiente más rápida. Y es muchas veces como las caídas más rápidas al mínimo era lo que está buscando también Gustavo en sus trayectorias, ¿cierto? Como que, bueno, yo quiero ir al mínimo más rápidamente, entonces busco el camino por el cual sea más rápido. Como cuando uno está por ahí haciendo tracking, entonces uno busca la caída quizás más rápida para bajar en bicicleta o algo así. Yo Bien, lo escucho como el gradiente de rápido descenso, algo así. gradiente de rápido descenso, también. Bien. ¿Cuál sería un problema de steepest descent? El problema de steepest descent. Si el mínimo tiene una forma, digamos, como esta, muy circular, no hay tanto problema. Pero es posible que digamos, aquí también, digamos, voy a poner acá como una forma un poco más ovalada, digamos que no es tan uniforme, no es tan isotrópica, digamos, la función f respecto a las distintas dimensiones. Entonces, el gradiente, digamos, es perpendicular a la curva isométrica, digamos, a la curva ISO, a la curva de un mismo valor de voltaje, de un mismo valor de f, perdón. Entonces, digamos que si calculamos acá el gradiente, en este punto, el gradiente, por ser perpendicular a esta curva, va a dar esta dirección. ¿Ya? Entonces, es posible que el steepest descent, este método, se ponga a dar saltos hasta que posiblemente sí lo encuentre, pero digamos, la forma de encontrar el mínimo va a ser muy errático. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la dirección está motivada o está calculada estrictamente por el gradiente. Y si el espacio de f es un espacio muy deforme respecto a alguna de sus dimensiones, puede ponerse a oscilar. Ahorita lo vemos en el código para que vean oscilar a esta vaina. Bien. También es importante, como vamos a ver, este proceso de minimización de alfa. Si no está el método, no lo voy a poner ahorita, lo podemos hacer manualmente y si no encontramos un alfa adecuado, esto también puede oscilar alrededor del mínimo y tener problemas. Muy bien. Para resolver este problema, aparece Newton como cosa rara. Entonces, Newton, voy a poner, no sé si alcanzo a ponerlo acá, voy a ver. Newton, con otro color, a ver. Newton lo que hace es lo siguiente. Él lo que hace es, además del gradiente, el alfa no lo calcula como un valor fijo, sino que el paso, el SK de Newton, se calcula como menos el inverso de la matriz hessiana en xk multiplicado por el gradiente de la función en xk. Listo, entonces es como si en lugar de tener un solo alfa, porque mire que el alfa asume que el espacio es isotrópico, digamos. Lo que hace Newton es calcular el alfa como si fuese una matriz que privilegia unas direcciones respecto a otras. Es como si con el inverso de la matriz hessiana, lo que hace Newton es transformar este espacio deforme en un espacio de círculos casi que concéntricos. O sea, como si lo normalizara, lo uniformara. Como si lo deformara de tal forma que estos círculos, bueno, estos elipsoides n-dimensionales, ¿sí, okay, que pueden estar alargados en una dirección privilegiada, con el inverso de la matriz hessiana, lo que hace es convertir estos elipsoides en círculos concéntricos. Bien. Entonces, es como si uno cogiera el espacio deforme, ¿sí o qué? Deforme, obviamente, por la no linealidad del espacio, y lo que hace la inversa de la matriz hessiana es deformarlo de nuevo, pero tratar de hacer que las direcciones todas sean
iguales, y ahí sí el gradiente tiene sentido, porque entonces en un círculo, digamos, o en una esfera, pues las direcciones perpendiculares a esa esfera, en esa superficie esférica, ahí sí que todas van al centro, ¿cierto? Muy bien. Sí, por ahí Gustavo iba a preguntar algo. Profe, es como cuando uno sacaba la inversa de una matriz dispersa, que era la inversa es que es densa. Entonces, como, eso es lo que quiere hacer como el espacio recíproco, algo así, ¿o qué? Uf, qué preguntas. Siempre he gustado esas ganas preguntas. El espacio, no sé si lleva al espacio recíproco, pero por lo menos en caso de que usualmente, bueno, realmente ahorita vamos a utilizar una matriz hessiana que es, primero, dos dimensional, o sea que es 2 por 2, o sea que es muy sencilla, y es diagonal. Pero el concepto es lo mismo. Digamos que por lo menos en este caso, que vamos a tener una matriz hessiana diagonal, pues la inversa también es una diagonal. Entonces pasa de ser diagonal a diagonal, o sea que es muy sencilla. Pero de todas maneras, ahí también se observa cómo en las distintas dimensiones, por ejemplo en X, pues lo que hace es comprimir, es como si comprimiera el espacio en X y el otro quizás lo alarga, ¿cierto? Entonces, como si comprimiera y te transformara las dimensiones del espacio de XY a un espacio donde todo está normalizado, ¿sí? Entonces, puede que sí sea el espacio recíproco en ese sentido, porque termina siendo como que, ok, el gradiente que está en el espacio multiplicado por su recíproco, pues hace que digamos que encontramos un espacio normalizado en el cual los saltos y las direcciones están bien formadas, digamos, no se deforman por esta manera elíptica en la que está el espacio n-dimensional. Okay. O sea, es digamos, una jugada numéricamente hablando, algebraicamente hablando, muy bien lograda. Y ustedes van a ver la diferencia entonces entre Stiglitz y Newton, cómo Newton, pues aprovechando esta transformación, el salto es casi que inmediato al mínimo. Okay. ¿Estamos? ¿Y ahí cuál sería pronto el costo de pronto de hacer esa transformación? ¿No hay ninguno? Sí, claro. Digamos que tendrías que tener la función f, el gradiente de la función f y la matriz hessiana de la función f. Ese sería el costo, tendrías que conocerlas. Y si no la conoces, pues entonces tenés que utilizar algún método para encontrar iterativamente esta matriz. Y tiene que conocer la hessiana inversa en cada paso, ¿no? Sí, y tenés que Ujú. calcularla. Ah, ok, ahí Eso está. es Sí, costoso. Ahí está. Sí es costoso, y si entre más dimensiones, más costoso aún, por lo que decía ahorita Gustavo. Pues si teníamos la hessiana, posiblemente la hessiana es dispersa, pero si ya hay una pequeña dispersión por fuera de la diagonal, ¡pum!, convertís esto en una matriz densa. Bien. Entonces, digamos que si no tenemos la matriz hessiana, entonces utilizamos algún método que nos permita iterativamente irnos acercando a esta matriz. O sea, ir como paso a paso, ir conociendo esta deformidad, y esa deformidad, digamos, la vamos utilizando para hacer lo inverso, como ya vamos a ver entonces. ¿Listos por acá? Entonces, digamos, Newton lo puse así como todo verdecito, todo chiquito, pero termina siendo súper poderoso este método que está acá. Que le decía a Andrés ahorita, sí. Sí, sí, sí. Este pedacito acá chiquitico, no, eso es lo más importante. Muy bien, entonces vemos dos métodos, Stiglitz descent, el Newton. Y vamos al siguiente entonces. ¿Listo? ¿Puedo pasar, Nelson? Dale, profe. Bien. Ya en la última hoja, mira, se me acabó ya el... Pero justo. Muy bien, entonces el siguiente método sería el método de, digamos, la secante actualizada. En inglés sería Secant Update Method, pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer entonces es, partimos de un B0 igual a la identidad. Entonces, miren, ustedes ven que aquí ven que el método o la matriz hessiana arranca asumiendo B, para nosotros B va a transformarse en la matriz hessiana.
la inversa, digamos, arranca como como una identidad, es decir, asumiendo que el espacio es isotrópico, es uniforme. ¿Listo? Entonces, el primero es resolver el siguiente sistema. BK que multiplica a SK, este es el paso. Ah, bueno, ¿esto por qué? Digamos que en este que teníamos acá de Newton, ¿sí o qué? Realmente es como si tuviéramos como que la matriz hessiana en SK que multiplica a SK, ¿sí o qué? No, en XK más bien, esto es en XK. En SK está multiplicado, es igualado al gradiente, ¿cierto? Entonces digamos que de acá, pues de aquí sale la inversa de la hessiana. ¿Ok? Entonces básicamente la inversa de la hessiana, pues parte de resolver HF por SK menos el gradiente. Digamos que aquí uno podría utilizar algún método, ya no para utilizar la inversa, sino utilizar otro método distinto. Bien. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer acá. Entonces tenemos que resolvemos el BK o resolvemos el SK para un BK multiplicado por SK. El primero, de nuevo, es una matriz identidad. Esto es igual a menos el gradiente de la función. Lo segundo sería, pues, encontrar xk más 1 igual a xk más sk, que está resuelto acá. Y una vez resolvemos esto, encontramos una función y de k, que es igual a la diferencia de dos gradientes, a la diferencia del gradiente encontrado en x de k más 1, menos el gradiente de f de x de k. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, el y de k está asociado a la diferencia de los gradientes, que si ustedes notan, pues la diferencia de los gradientes pues sería como una aproximación de la segunda derivada. ¿Bien? Y con este y de k actualizamos b de k. Entonces b de k más 1 va a ser el b de k anterior, que inicialmente era la identidad y poco a poco se va transformando, a el y de k transverso, y de k transverso sobre y de k. Esto lo que hace es encontrar acá una matriz a partir de los dos vectores normalizado. Esto que está acá abajo, pues va a dar un número. Este que está acá arriba encuentra es una matriz formada por los vectores y de k. Menos b de k, sk, sk transverso, b de k sobre sk transverso, sk. ¿Listo? Esto que está acá, entonces acá al b de k le añade esta segunda derivada, digamos esta matriz que es básicamente asociada a la segunda derivada de la función. Y esto le quita una componente asociada al sk calculado anteriormente. Es un método en el que poco a poco, digamos, encontrando esta que está acá tiende a la hessiana, sino que es una hessiana, una matriz hessiana que se va encontrando iterativamente. Y finalmente, esta no la vamos a implementar en el código, esta no la implementé porque es la que más se utiliza es gradiente conjugado, digamos, es ya el método de gradiente conjugado es de los métodos más utilizados y más importantes. Lo que hace el gradiente conjugado es también partir de un x0, partir de un gradiente 0, que sería el gradiente de la función evaluada en x0, y un S0 inicial, que sería el paso, que en este caso también es menos el gradiente de S0. Y entonces, digamos, estas son las iniciales. El primer paso es encontrar un x de k más 1 igual a xk más un alfa k
multiplicado por el SK, minimizando alfa K. ¿Listo? Entonces aquí es similar al método que vimos inicialmente, el de steepest descent, en el que hay que encontrar un alfa K tal que minimice la función. Entonces aquí lo que vamos a minimizar es la función en función de K. ¿Listo? El segundo paso es calcular el gradiente. Entonces calculamos el gradiente más 1 igual a el gradiente de la función en xk más 1. El tercer paso sería encontrar también algo similar al anterior, pero entonces este sería un beta k más 1, es un número que va a ser el g de k más 1 transverso g de k más 1 sobre g de k transverso g de k. ¿Listo? Uy, y aquí entonces el cuarto paso, vamos a ponerlo por acá, será calcular el nuevo s de k más 1 como menos g de k más 1, sería el gradiente, muy similar al de método de Newton, más beta k más 1 sk. Profe, una pregunta. En el caso de este método de gradiente conjugado, el tener que calcular ese alfa para que minimice Ujú. la función, de pronto no presenta el mismo problema que presentaba o que enfrentaba el steepest descent. De pronto cuando... No, porque el problema del steepest descent no era calcular el alfa, Ajá. sino que eran las direcciones del gradiente. Ah, ok. Sí, y que eran las direcciones del gradiente que siempre eran perpendicular digamos, a la función, digamos, a las curvas de los contornos de la función. En este caso Ok. no tiene ese problema porque el paso, digamos que es el SK más 1, que sería el siguiente paso, Ujú. está calculado con el gradiente, Sí, ok. pero se le quita la componente anterior. Es Ok. decir que en en gradiente conjugado, no nos vamos solo perpendicular a la curva, a la curva, digamos acá, sino que el siguiente paso, o sea, uno busca acá como esta, entonces digamos que viene acá, el siguiente paso es perpendicular a la dirección anterior. O sea, busca una dirección ortogonal a la dirección anterior y por eso se le resta este. Digamos, aquí sería como, realmente es el gradiente, es como si le pusiéramos aquí paréntesis, el menos acá, y aquí sería menos. ¿Sí o qué? O sea, el gradiente se le quita la dirección anterior multiplicado por un beta k, que fue el que calculamos acá. O sea, se le da como otra dimensión para que busque o otra... Se le dice busque, pero en una dirección ortogonal a lo anterior. Ok, Entonces, ok. aquí busca, pum, se va en esta dirección ortogonal. Listo, ok, ya lo entiendo. Digamos, ese es el poder del gradiente conjugado. El gradiente conjugado lo que hace es, digamos, no resuelve el asunto con la hessiana anterior Ujú. que fue en el método de Newton, sino lo que va a hacer para evitar digamos, esos movimientos erráticos, Sí, esas oscilaciones. esas oscilaciones, lo que hace es buscar direcciones ortogonales privilegiadas en las cuales ir en la búsqueda del mínimo. Y se alimenta de la última dirección para esa partir hacia la siguiente. De lo anterior, sí, de lo anterior. La vaina es que el LSK, el igual LSK, está acumulando, digamos, esas direcciones, ¿no? Ok, listo. Sí. Ya lo Entonces, entiendo. digamos, lo que se asume acá es que si uno ya busca en una dirección y ya minimizó, pues digamos que ya minimizó en esa dirección lo que más podía. Ahí Entonces, tiene que buscar en otra. lo que tiene que hacer es minimizar en las otras direcciones, sí, la vaina Mm, es que debemos pensar que esto es un problema n-dimensional, ¿sí o qué? sí, sí, sí. Entonces, digamos que privilegia una dirección, después busca ortogonal a esa dirección y luego ortogonal a esas tres direcciones. Entonces, digamos que si, por ejemplo, en tres dimensiones, si pensamos en tres dimensiones y si el mínimo tiene una forma relativamente simple, pues solamente en tres iteraciones ya debería encontrar el mínimo. Sí, eso es lo que está pensando. O sea, de un paso al otro, ¿qué tanto logre ser un salto grande? Claro. Sí, digamos, lo que busca gradiente conjugado es que al menos en un sistema n-dimensional necesita n saltos para encontrar el mínimo.
O sea, como cuántas dimensiones tenga. Cuántas dimensiones tenga. En el anterior, en el de Steepest Descent, la iteración podría quedarse erráticamente ahí moviéndose y moviéndose porque no está buscando direcciones ortogonales, sino siempre es a la dirección del gradiente. Ok. Ajá. ¿Estamos? Entonces, digamos, hubiera sido, quizás para la próxima, ya sé que podría pasar de Steepest Descent a gradiente conjugado. Luego, un método de Newton que utiliza el hessiano y el método de secante que utiliza una aproximación similar a cuando veamos las raíces, que el método de secante lo que hace es aproximar el método secante en las raíces buscaba la aproximación por diferencias para la derivada. En este caso, hace la aproximación para encontrar el hessiano. ¿Listo? El Pues, hessiano profe, que este secante podría servir para encontrar el hessiano en el método de Newton si uno no lo tiene. Sí, este es como es una forma iterativa de encontrar el hessiano. Ok. Sí, entonces, iterativamente se va encontrando BK y el BK entonces se va haciendo cada vez más cercano al hessiano original. La vaina es que aquí también hay que resolverlo, ¿no? Aquí te toca hacer la inversa de este BK aquí para encontrar el LSK. Pero bueno, digamos que inicialmente el BK es un método, es la identidad, entonces es bien disperso. Y uno podría que utilizar algún método para hacer esta inversa un poco más sencilla, digamos, no hacerla tan densa. Listo, pero digamos que los 3 métodos o los 4 métodos vistos es, recuerden, es como partir de un punto inicial, buscar una dirección, un tamaño adecuado y repetir. E iterativamente encontrar el mínimo. Listo. Les anticipo que en el código no tengo la parte de minimización de los alfas, ¿ok? Porque quisiera como que lo hiciéramos nosotros mismos para ver la importancia de minimizar el alfa. Van a ver que si uno no utiliza un alfa adecuado, pues uno se puede quedar ahí. Pero bueno, la minimización del alfa, pues finalmente es un problema relativamente sencillo, pues, porque es un caso unidimensional. Entonces uno podría utilizar lo que acabamos de ver en una sola dimensión para encontrar la minimización de esta función respecto a alfa. Finalmente termina siendo una minimización unidimensional para un problema multidimensional, pues que el costo computacional acá no debe ser mucho. Bien, ¿listos? Ok. Perfecto. Entonces vamos al código de nuevo. Compartir pantalla. ¿Nelson me está copiando? No sé si te está copiando. Nelson. ¿Ya? Bueno. Ya. Listo, pues. Listo. ¿Están viendo entonces acá la pantalla de nuevo? Sí. Listo. Por acá habíamos quedado en el método de Newton, pues resolvimos esto. Listo. Ahorita vamos al método multidimensional. Aquí en este método multidimensional, lo que vamos a hacer resolver es una función, básicamente 2 parábolas. ¿Listo? Una parábola que es simplemente x al cuadrado. Y aquí otra parábola, pero si ustedes ven aquí, esta parábola tiene, digamos, una concavidad distinta porque va a ser 10 veces más pronunciada. ¿Listo? Y pues como tenemos una parábola, pues la derivada de esa parábola es muy sencilla, pues simplemente es respecto a la primera dimensión, pues será 2x, y respecto a la otra será 20, porque pues, si tenemos la x cuadrado, la derivada será 20y. Listo, ¿qué más por acá? Más adelante, pues calculamos la hessiana. La hessiana, pues es relativamente sencilla. En este caso, pues sería una matriz diagonal. El primer componente sería 2 y el segundo componente sería 20, ¿cierto? Y los ceros en los otros lados, pues porque no está cruzado. Pues la primera, por ejemplo, el primer vector respecto a x y el segundo vector está respecto a y. Entonces no tendría componentes cruzados, solo está en la diagonal. Bien, entonces vamos a correr esta y vamos a correr esta y vamos a ver que esta sería la función, digamos, que estaríamos ahorita buscando el mínimo. El mínimo pues está en el lugar oscurito, aquí en la mitad, en el 0, 0, porque son 2 parábolas, digamos 2 parábolas superpuestas, ¿cierto? Una en dirección X, otra en dirección Y.
donde la componente en Y, como les dije, pues tiene una pendiente mucho más pronunciada que la en X. En X es mucho más suave, en Y es 10 veces más rápida. Es una curva bien plana. ¿Cuál? ¿En dirección X? Sí. Sí, sí, es muy, muy suavecita, mientras que en Y de una rápidamente sube a 10, al valor de 10, mientras que en X no alcanza a tener ni siquiera 2, porque pues 1 al cuadrado, alcanza a 2, 1 al cuadrado por 2, sería como los valores en los extremos de acá. Pero bueno, pero si conocemos que el mínimo está en 0. Breve, por acá hay unos contornos, bueno, listo. Ok, primero que vemos es steepest descent. Aquí es el grafiquito que ya les había presentado. Arrancamos con una posición inicial y iterativamente vamos buscando en direcciones perpendiculares a las curvas de contorno, digamos, vamos encontrando el mínimo. Bien, en este caso, pues el próximo X está medida por un SK y el SK entonces es menos alfa K, gradiente de F calculado en XK. Bien, la idea fundamental acá, que no lo vamos a hacer, precisamente porque quiero que veamos la importancia del alfa K, es minimizar el alfa, o minimizar la función en términos de alfa. Entonces, poner a variar alfa de tal forma que se minimice y con eso se calcularía entonces el alfa. Lo que vamos a hacer acá es asumir un alfa, y ahorita lo variamos para que veamos la diferencia entre una y otra. Entonces vamos a arrancar deberíamos arrancar con un alfa un poquitico más grande. Un X y Y inicial 0.9 y 0.9. O sea que vamos a arrancar como por el extremo, por acá por una esquinita aquí a la derecha arriba. ¿Listo? Y vamos a ir ploteando lo que vamos a ir haciendo como no voy a mostrar la imagen así en colores warm, sino que los voy a mostrar en contorno. Calculamos acá el SK, mira aquí el SK se calcula como menos alfa K multiplicado por el gradiente, que sería el de quad acá. Y lo que voy a poner acá es una flechita. Mira que la flechita arranca en el XS con un tamaño SK0 en SK1, o sea que digamos es como una flechita cuya colita está en la posición inicial y tiene dimensión SK0 y 1. ¿Listo? Va a ser una flechita roja. Y listo, no cambiamos la escala, todo bien. Aquí tenemos, y aquí actualizamos el XS y YS con los valores de SK. Y repetimos esto, ¿ok? Entonces vamos a repetir, vamos a hacer una vez, de nuevo, ok, miren, este es el contorno, digamos, de las dos parábolas, como les había dicho, pues una parábola que en Y, digamos, aumenta muy rápido, en X no aumenta tan rápido. Y utilizamos un alfa de 1, y mire el salto tan bestial que dio. Se fue. Se fue. Por eso es importantísimo calcular un alfa. Si volvemos a hacer entonces aquí, pues mira dónde se fue otra vez el alfa. ¿Por qué? Porque es perpendicular al contorno, ¿sí ven? Aquí abajito es perpendicular. Entonces se va al otro extremo. Entonces, si tenemos una función de esta manera, digamos que el cambio es mucho más pronunciado en una dirección que en otra, pues esos saltos van a ser así. Posiblemente sí va a encontrar, sí, ok, poquito a poquito, pues, pero ahí va a quedar oscilando. ¿Sí va? ¿Sí lo ven? Oscila para un lado y para el otro. Grave. Por eso es muy importante calcular el alfa adecuadamente. Voy a poner uno más chiquito. Úpale. Voy a poner uno más chiquito. Ok. Más chiquito, lo usé más grande. Sí, ok. 0.05 era. Ok, este. ¿Qué va a pasar con este? Va a encontrar acá, encontró aquí un valor. Va a hacerlo más chiquito aún para que veamos pues, que este como que muy bueno. Demasiado bueno ya. Este más chiquito. Entonces, mira, la flecha encontró esta flecha, listo. Entonces, el gradiente dice esta dirección, el alfa dice hasta aquí. Esta no alcanza a ser el ideal. Y después se encuentra este. ¡Tin! ¿Sí ven la flechita? Entonces ya, si utilizamos un mismo alfa K, aquí el alfa K debería ser más grande para saltar de una hasta aquí, hasta el mínimo. Pero como utilizamos un mismo alfa, pues ahí se queda grave. Voy a poner 5.
Y ahí se va al mínimo. ¿Sí ven? Listo. Posiblemente un punto 7 nos ayude más, que era el que teníamos inicialmente. Listo. Ok. Esa es la idea de Steepest Descent. Como ven, tienen problemas Steepest Descent cuando hay una dimensión privilegiada, como que cambia muy fuerte. ¿Queda claro ese? Sí, profe. Bien, entonces. Sí. Entonces vámonos a Newton. Como les había dicho, pues aquí el Newton, la matriz hessiana inversa es muy fácil, como es una diagonal, pues sería 1 sobre los valores de la diagonal, entonces pues 1 sobre 2 es 0.5 y 1 sobre 20 es 0.05, o sea que ahí ya está la matriz hessiana inversa ya lista. Si no, pues lo podríamos calcular también. Arrancamos en los mismos valores. Contorno. El S se calcula entonces como menos la matriz hessiana punto el gradiente evaluado en xn. Y hacemos lo mismo. Pues mostramos les voy a mostrar la flechita y se recalcula x y y. Aquí no hay que calcular, aquí a diferencia del anterior, aquí no hay que calcular alfas, porque ya el h resuelve ese problema. Y miren la flecha. Brutal, ¿no les parece? Como que de una. O sea, este man ya es como si, o sea, este método calcula el sistema como si fuese en una esfera. Y para calcular el centro de una esfera, pues para el método es muy fácil, ¿cierto? Porque si finalmente lo que hablamos ahorita, si la matriz hessiana inversa lo que hace es normalizar el espacio, pues no importa dónde yo esté, si calculo el gradiente y me voy la unidad, ya calculo el centro. Bien, y como este espacio es pues, un espacio parabólico, pues es como siempre, el caso más sencillo que uno hace es en clase. Entonces, digamos que calcula de una al centro. Listo. Entonces, ven, o sea, aquí se ve, digamos, el caso perfecto donde el método de Newton funciona súper bien. Listo, y ya, pues la siguiente iteración, pues ya no necesita, ya está ahí, pum. No sé, es poderoso. Digamos, matemáticamente se puede describir, pero digamos geométricamente creo yo que es más claro entender por qué se hace la inversa de la matriz hessiana en términos de una normalización del espacio para calcular rápidamente el mínimo. Profe, es que yo estoy aprendiendo más de química computacional en este curso que en los otros cursos que he visto de química computacional. Ya, para que vea. La base, claro, la base matemática. Claro. Además que la base de matemática, pero aplicada, ¿no? Porque si uno se pone, uno podría dar el curso, como siempre he dicho, análisis numérico. Sí, y demostrar. Y demostrar y meterme en el teorema y dar vueltas. Y uno dice, pero profe, llevémoslo pues. Entonces, aquí lo que trato es como de poner los ejemplos, como que le saca jugo al método de tal forma que podemos diferenciar un método de otro claramente. Y ustedes digan, ya, es que esta vaina lo que hace es calcular el gradiente por lo menos, en un en espacio mi caso, normalizado. que yo estoy tan lejano a la parte matemática, cuando lo aplica me aclara cosas. Me ayuda mucho. Eso es. Y ver como la ventaja de uno respecto al otro. Porque si uno ve en un artículo, ¿sí o qué? Y uno puede ver el nombre, aplicación de Steepest Descent en una X, no sé, en un sistema de fuerzas de múltiples grados de libertad, y uno dice, puta, ¿y por qué utilizó Steepest Descent y no método de Newton o gradiente conjugado, cierto? Que resolvería posiblemente el problema tal. Entonces uno puede ya tener una actitud un poco más crítica frente a los trabajos que uno está revisando. ¿Sí o qué? Sí, sí. O en tal caso, uno diga, listo, si estos man utilizaron el Steepest Descent, que ya Yo sé las debilidades, pues puedo utilizar yo otro. Puedo utilizar otro y lo hace muchísimo mejor. Exacto. Y finalmente, pues gradiente conjugado, que fue el que yo les dije ahorita, en el que no tenemos el hessiano, es similar a Steepest Descent, solamente que las direcciones van a ser ortogonales, se supone, una y otra vez. Aquí tampoco utilizo el mínimo, aquí no minimizo, utilizo el AG quizás anterior,
Pero bueno, digamos que el concepto, como van a ver, pues es mejor que en el caso del steepest descent. Aquí partimos del mismo punto inicial, punto 9.9, el tamaño ya sabemos que es alfa 0.07, calcula el gradiente inicial, el S inicial, hacemos de nuevo contornos, AG por el SK, graficamos la flechita, recalculamos el XG y YG. Aquí recuerden que hay que calcular de nuevo el gradiente y hay que comparar ese gradiente con el anterior para calcular el BK, precisamente para extraérselo al nuevo SK. ¿Listo? Entonces hacemos eso. Hago el nuevo gradiente, calculo beta K, calculo el nuevo SK y lo que hago es el nuevo GKK, pues se lo doy a GK. ¿Listo? Como para actualizar. Entonces aquí hago un proceso de actualización. Listo. Entonces acá, como el punto 7, el primer salto, pues es el mismo primer salto de steepest descent. Pero a diferencia de steepest descent, no se va a quedar oscilando como un loco, sino que se va a ir. Ojo, aquí no vamos a ver la flecha ortogonal porque el espacio de por sí no es simétrico. Listo, digamos, es un gradiente, es un gradiente ortogonal o es una dirección ortogonal, pero similar en el contexto, digamos, en el sentido hessiano, en el sentido de la deformidad del espacio. Entonces, si ustedes van a ver, posiblemente este no es tan ortogonal, pero es mejor que el salto del steepest descent. Y este se va yendo, ¡pum! Y ya se encontró el centro. Entonces, digamos que el gradiente conjugado tiene la ventaja de no tener que calcular el hessiano. Y iterativamente va encontrando el centro, pero no tiene la desventaja del steepest descent. Entonces, digamos que por eso se usa tanto el gradiente conjugado. Y entonces, cuando ustedes vean Levenberg-Marquardt, pues ya, digamos que Levenberg-Marquardt utiliza mínimos cuadrados y gradiente conjugado para resolver el problema. Entonces, ya van a tener, digamos, los elementos para poderlo entender en el caso, por ejemplo, pues casi todos. Yo creo que Nelson, Joan y Luis Felipe me parece que van a utilizar Levenberg-Marquardt. No sé si Hugo también va a utilizar Levenberg-Marquardt para calcular los parámetros estos de la función, esta de paso que va a utilizar. Profe, y en comparación este gradiente conjugado con el de Newton funciona mucho mejor cuando es una función relativamente sencilla, o sea, cuando son, no sé, cuando el sistema es relativamente sencillo, pero si se vuelve más complejo, ahí gradiente conjugado supongo le saca ventaja. Le saca ventaja, sí, o sea, aquí no podemos hacer una comparación así muy, muy exacta, porque los alfas, los saltos que estamos calculando no los estamos calculando con minimización. Ah, ok, claro, entonces Eh, ahí sí ya ya entiendo. aquí, entonces por eso Newton Se ve de una, se ve de sí, una. Newton y gana aquí porque, claro, gradiente conjugado se toma acá no se tiempo. ve, exacto, aquí no hacemos el cálculo de minimización del alfa. Si fuera así, él haría un salto y otro, realmente, porque como hay solo dos dimensiones, Sí, ok. aquí el gradiente conjugado debería calcular uno acá y otro acá, y ya iría al centro. Ok. Pero de todas maneras se ve mejor que steepest descent. Em, Sí, ahí había que hacer, o sería muy bacano como hacer un análisis en un sistema no tan bonito como este doble parábola, sino en un sistema, por ejemplo, de 3 o 4 dimensiones, un poco más complejo como esas curvas de superficies de energía que tiene Gustavo, y evaluar los métodos, estos 3 métodos, a ver, digamos, computacionalmente, cuál daría mejor resultado y compararlo así, ahí sí, pues con todos los juguetes, digamos, con todo metido ahí ahí sí una comparación bien chévere. Pero funcionan, ¿no? Funcionan muy bien y se utilizan. Pues digamos que son los métodos utilizados tradicionalmente son la base de nuevo como de los otros métodos que pueden llegar a ser un poco más complejos, pues, para calcular estos betas, estos alfas. Sí. Digamos que aquí en este código, entonces les presenté pues la minimización en una dimensión que, digamos, deberíamos utilizar para calcular los alfas en los otros de múltiples dimensiones. Pero digamos que aquí ya está metido, digamos, como lo conceptual, lo fundamental que ustedes necesitan saber para luego aplicar otros métodos. No sé si quieran hacer
algo acá que quieran controlar el computador para hacer algo raro. Igual ahí les queda el código. ¿Alguna pregunta? No, no, creo que no, profe. Listo. 3:30. Nada, se fue rapidito. Ahí como que ya. Ay, profe. ¿Cómo? Sí. No tengo más por ahí. Ya es nada, preguntarles cómo van las tareas, los que todavía faltan por entregar, cómo van el proyecto. Profe, yo estoy ya en la parte de escritura del documento. Ahí, pues digamos que sigo trabajando con el código de MATLAB de los splines y de una función que yo le comenté la otra vez, la de para hacer no optimización, sino para aproximar un poco. Esa es, ¿cómo se llama esa? Probit, la función Probit, que esa la usé también en MATLAB. Con eso estoy trabajando. Estoy pues trabajando en esa parte. Listo, porque de nuevo, como dice la vez pasada, como que quisiera como ya cerrar esto para que planteemos, porque ya con esto que vimos hoy cerramos este capítulo y cerramos como esta primera parte y ya lo que viene a continuación es solucionar integrales y ecuaciones diferenciales. Y con eso, vamos, cubriríamos gran parte de los métodos. Si están interesados también habíamos hablado también que en vectores propios y valores propios, o seguimos derecho al método de ecuaciones diferenciales e integrales. Pues a mí Pues, dale, ¿Quién? Gustavo. ¿Sí o Nelson? ¿Gustavo Dale. o Nelson? no, los dos. Dale, En, dale, Gustavo, dale. en coro los químicos. Profe, que a mí me interesaría mirar lo de valores propios. A mí también, profe. ¿Ah, sí? Honestamente, Ah, listo. porque Sí, sí, yo no he visto profe, el tema, se yo no he visto escucha. el tema antes y varias veces en otros cursos me han hablado y me quedo muy perdido, entonces me gustaría tenerlo como para tener una base. Ah, listo, ¿no? Entonces, el próximo viernes hacemos valores y vectores propios. Pues ustedes ya saben cuál es como mi estilo y mi forma como de explicar. No voy a botarle tanta tiza a la matemática, sino más bien como a lo que significan los métodos, digamos, valores y vectores propios y singulares, que también me parece que son súper importantes. Como una explicación geométrica y los métodos que se utilizan para calcularlos. ¿Listo? No sé si yo les mostré el último artículo que presentamos con el profe Finke, con el profe Camilo Rocha, con Miguel. Utilizamos algunos de los métodos que también utilicé en el doctorado para cálculo de valores y vectores propios, que se llama el método de Rayleigh. Y quisiera como contarles porque es muy, muy poderoso. Cuando tiene uno un sistema y ese sistema tiene resonancias o tiene, digamos, estructuras resonantes, uno puede utilizar esos para poder entender la dinámica misma del sistema. Pues se aplica a sistemas moleculares, que se aplica en ese caso con Finke, Roche y compañía, lo utilizamos por ejemplo, para hacer análisis de redes sociales. Entonces, incluso en redes sociales se puede aplicar conceptos se llaman como métodos espectrales de análisis. Entonces, obviamente, pues uno lo puede utilizar en sistemas físicos, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un sistema físico como una estructura mecánica, pues entonces uno también, un edificio, un automóvil, obviamente también va a tener sus propias resonancias. Y uno, entonces, a partir de esas resonancias, uno puede hacer un análisis espectral que finalmente termina siendo los valores y vectores propios. Profe, sí, no creo que haya mostrado ese artículo antes.
No creo. ¿No? No, usted mostró otro fue de. No, sí, no lo mostró. No, sí, mostró fueron estructuras. Ese, Sí, Nelson, a ver, de pronto Nelson se acuerda mejor del que mostró ese antes. era con el profesor Hernán. Ah, sí, yo les mostré, fue el del profe Hernán, que trabajamos Sí, eso. en ortogonales, en vectores ortogonales, Doctor ortogonal, para sí. hacer interpolaciones ortogonales. Ah, sí, sí, Sí. sí. Ah, sí. Ah, bueno, entonces, no, de hecho ya les muestro ese artículo de aplicación también, de como de métodos. Sí, sería bueno. Sí, porque digamos, con Hernán lo que hice fue aplicar métodos también que trabajé en el doctorado para análisis de imágenes termográficas. Y de nuevo, entonces cuando yo vi un problema que tenía, y dentro de 8 días entonces les comento, un problema que tenía Miguel en análisis de redes sociales, cuando yo vi como una presentación así como la que hizo hoy Gustavo. Ese día llegué tardísimo, llegué como faltando 15 minutos para que terminaran casi las conclusiones, pero alcancé a ver dos gráficas, entonces yo viendo esas dos gráficas me recordó un problema que yo tuve también en el doctorado, en el que ya mis problemas eran más de métodos numéricos aplicados a los problemas electromagnéticos, pero yo vi que tenía un problema de ubicar claramente cuáles eran los valores y vectores propios. Entonces yo le propuse a Hernán, de puro metido, es cierto, como hoy cuando le pregunté pues, a Gustavo si puede aplicar esto a la industria alimentaria y por ahí de pronto sacamos algún trabajo. Le pregunté a Miguel si podía, si había, digamos, propuesto analizar esto con el coeficiente de Rayleigh. Y no tenía información, entonces digamos, pues apliquémoslo. Y mejoró el método en órdenes de magnitud, no solamente a nivel computacional, sino en los resultados mismos. Entonces, permitía antes hacer predicción de la dinámica de redes en redes sociales aplicando estos métodos. Entonces, fue poderoso y les gustó mucho pues, a los profes y a Miguel entonces finalmente escribimos el artículo y ese fue el último que nos publicaron hace unos pocos meses. Entonces, es muy poderoso. Yo creo que el análisis de sistemas o la dinámica de cualquier tipo de sistema casi por vectores y valores propios es muy, muy, muy poderosa. Sobre todo cuando uno puede desacoplar el sistema, o sea, cuando el sistema es desacoplable, digamos, ¿sí? Incluso cuando no es desacoplable, cuando digo desacoplable es que es un sistema lineal, ¿no? Digo, en un sistema lineal uno puede partir el sistema como si fuesen distintas resonancias y finalmente la suma de esas resonancias o la suma de esos modos de, digamos, de vibración, si se quiere, es la que da la solución. Incluso cuando no es desacoplable, bajo ciertos criterios uno puede llegar como a llegar a un sistema cuasi lineal y ahí poder aplicar el método. Entonces, sí, yo creo que para ustedes, pues que están como en problemas en los cuales, por ejemplo, yo creo que incluso en sistemas genéticos, en donde uno también puede llegar a tener estructura entre ellos mismos, uno podría analizarlo utilizando un método así. Profe, Entonces, por bien, de ejemplo, una. ¿qué es una resonancia en una red social, por ejemplo? ¿Qué sería una resonancia en un método, por ejemplo, en una red genética? Ya, por ejemplo, en una red social, por ejemplo, un modo podría ser digamos, los nodos principales, por ejemplo, los influencers más importantes de una red social. ¿Sí o qué? Ajá. Sí, esos, digamos, la estructura más importante, principal, estaría relacionada quizás con esa red social, con esos, digamos, con esos influencers. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos que sería como un modo vibracional de esos influencers, digamos, más fuertes, digamos, que tienen digamos, una, un, un peso mayor que los demás, ¿sí? Sobre esos influencers principales posiblemente hayan otros secundarios que están asociados como a otro peso. Y por último, algunas personas o algunos nodos que se van conectando a esa red, pero se desacoplan fácilmente, ¿sí? Entonces no tienen mucho peso. Entonces uno podría pensar una red como en distintos niveles, distintas jerarquías, y cada una de esas jerarquías tiene asociadas un vector propio, digamos una estructura principal, una secundaria, terciaria, cuaternaria, así sucesivamente. Como si fueran capas y sobretonos, algo así. Sí, como si fuesen, qué sé yo, como en una red arterial, Ajá. donde tiene uno como las arterias principales y después secundarias, terciarias y hasta que
finalmente... ¿Y en Ajá. esos sistemas se ven cosas que uno lo llama resonancias? Sí, uno podría tener como sistemas resonantes ahí. Porque finalmente la dinámica del sistema es crece, digamos, esas redes crecen, después bajan, ¿cierto? Y se mueven y demás. Ok, que esas serían como las interacciones, pues, o... Exactamente, las interacciones entre nodos. Uno entonces, a partir de comprender cómo es la dinámica de la red, de saber cuáles son las dinámicas más importantes, uno puede llegar a predecir, entonces, cuáles son los nuevos nodos que se van a ir formando precisamente por esa dinámica de la red. No, en genética es tal cual, o sea, en expresión genética y redes metabólicas Ujú. funcionan así. Sí, pues, Sí. de hecho, cuando yo estaba preparando ese seminario me pareció que eso es una cosa tremenda. O sea, como, Cuando estaba haciendo lo de las vías de sacarosa, ajá, uy, sí, eso es. Claro, digamos, Mis respetos. cuando uno analiza una red metabólica o una red genética, uno puede verlo, digamos, sería muy interesante que ya que ustedes están como en esas, que el segundo proyecto estuviera asociado a eso. Porque básicamente es una dinámica, es un sistema dinámico que tiene una cantidad de insumos y una cantidad de productos y una cantidad de entradas y salidas y están conectadas entre sí. Y si son muchos, pues finalmente es una red, ¿sí o qué? Y como es una red, pues uno puede analizar lo que les digo yo de vectores y valores propios asociados. Uno puede hacer un análisis espectral de la dinámica de estas redes. profe, y a mí me pareció entender, pues mientras leía algunos papers, que inclusive es como un sistema que se retroalimenta, es como redundante. Sí, hay, Porque hay feedback, Sí, claro. total, exactamente, ese total, es hay el feedback. término, Sí, término. sí. Cuando llega a un punto de saturación, algunos genes dejan de expresarse y activan a Sí, otros, sí, sí. Y eso los hace también altamente no lineales, que los hace más interesantes, ¿no? sí, aunque más difícil de Bueno, analizar. otro trabajo que está pendiente con Miguel, digamos, para conectarlo con lo que estamos hablando, y es que si uno tiene, por ejemplo, la información estructural de una red, uno puede predecir cómo es el comportamiento de una red similar. Es decir, si uno tiene la información de red de Facebook, las mismas personas o los nodos similares que en Facebook, posiblemente pueda uno migrar esa información a otra red que pueda ser Instagram, pero no tanto la de Twitter. Entonces, uno a partir de esa información, uno podía predecir comportamientos, digamos, entre redes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando de genética y metabolismo, pues uno podría hacer análisis genético que proyecte a la red metabólica. Entonces, y finalmente a la red fenotípica. Entonces, uno podría tener como múltiples niveles desde la escala eh, genética hasta la escala fenotípica a partir de, digamos, de un análisis de este tipo espectral. Profe, ya de pronto hablando ahí un poquito, pero usted no ha hablado de pronto con el profe Mauricio Quimbaya de genética de cáncer y con Cristian Sosa. Ellos, bueno, hay mucha más gente, pero yo me acuerdo porque con ellos dos es que he tenido contacto, Sí. porque ellos comparan mucho estas redes de genes asociados a cáncer y cómo poderlos estudiar en Arabidopsis, donde obviamente no hay cáncer, Ujú. pero cómo la red se podrá comportar igual para poder sacar genes importantes. No sé allí si de pronto hay algo interesante. No sé si usted Sí, sí, ha conversado con el profesor Mauricio de eso. no, no he hablado con él, pero sí, digamos que ya Rocha y Finke ya están ahí como, y con Miguel están como camellándole a eso, Ah, y ok. yo creo que ya han hablado con Mauricio sobre el tema. Ok, Sí, sí, profe. yo creo que por ahí ya Entonces, están como conectados. Ujú. bueno, sí, pero me imagino que también eso ocurre, no sé, no estoy como bien enterado. Por ejemplo, los de P1, que está diciendo Hugo, Ujú. por ejemplo, ¿en qué se diferenciaría entonces el trabajo de ellos de los de De 5. P5, creo que es, Sí. ¿cierto? Ujú. Nada, No sé. digamos que hay pues más, ya han publicado juntos. Sí, Ok. creo que sí. Sí, claro, ese tipo de conexiones es lo que se trata de lograr, ¿no? Como que nosotros ya hemos publicado, por ejemplo, P4 con P7 y con P8, ¿sí? Y lograr hacer conexiones entre P4 y P5, porque es lo que estoy tratando de yo hacer con estos locos. Y sí, ¿no? Buscar ese tipo de conexiones es lo que nos va a permitir dar saltos gigantes, digamos, que a partir de la computación, bueno, hacer análisis a las escalas más bajitas y así. Muy Y si, interesante. y si logramos tener un modelo global a multiescala para hacer predicción fenotípica, genotípica, metabólica, proteómica y demás, pues digamos que ese es el objetivo final de Ómicas, ¿no? ¿Quiénes tienen como la visión así global amplia? Pues yo creo que pocos, creo yo, en este momento.
Es que es Pero muy amplia, profe, es que es inmensa, gigantesca. Yo creo que pedirle a alguien que tenga una visión global sería de sí, pero yo creo locos. que, bueno, estamos ahí de pronto, Finque, Mauricio y O sea, yo. yo creo que están sectorizados de pronto a Ujú. una visión un poco más corta, pero es que sí, la visión global es inmensa. Sí, sí, pero por ahí vamos dándoles, yo creo. Digamos que ese tipo de trabajos, pues ustedes están en nómicas, obviamente. Entonces, Sí. digamos que ustedes también ahí van estructurando como esa visión global del tema, porque pues Hugo está más asociado a los P6, P7, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eh, Gustavo está P2, P3, por ahí, pero también con unos pasitos en P1. Sí. Ya. Mientras hablaban, me acordé de un colombiano que trabaja en Estados Unidos y él mostraba como unas estructuras, o sea, esto aplicado como a la empresa, y mostraba como estructuras que ya tienen caracterizadas, así se veían como los nodos, Ujú, como de, ellos habían caracterizado como la parte como colaborativa entre áreas de una empresa y eso les permitía saber como algo así como la madurez o el éxito en esa empresa, es decir, como entre más nodos tenían unidos allí, ujú, entre más como más densa era esa red, ujú. que sacaban información de allí y eso lo extrapolaban y era algo así como, bueno, como que había más éxito, en vez de ser como Sí, una empresa como piramidal, sí, era una empresa así como horizontal, pues donde pues el jefe no era por allá, ese pluma blanca, que sí. tomaba la decisión, sino que habían como más colaboración entre áreas así diferentes y entre más denso se veía eso, Más pues conocimiento tiene la empresa. sí, y eso se Sí, veía traducido como en eso. sí, yo he visto Eh, también y algunos trabajos similares en gestión de conocimiento empresarial y hacen análisis similares. Entre más conectividad sí, haya entre nodos de la empresa, eso sí, algo así. más conocimiento tiene la empresa, ¿no? Y tiene todo el Pero sentido del mundo. sí, pero me Bacana pareció una es aplicación así como, para direccionar el manejo de la empresa o manejo de proyectos, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, pues no sabía que eso lo caracterizaban a ese nivel, pues que claro, no, yo sería he hecho súper. análisis similares aprovechando pues lo que hace Finque. He analizado el departamento, por ejemplo, Mm, en otros deberíamos, entre más artículos, más trabajos hagamos colaborativos entre profesores, pues más sólido termina siendo el departamento. Y ya hemos hecho ese análisis, solo que orientarlo es muy difícil, ¿cierto? Pues, sí, 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 digamos sí. que creo yo que yo soy de los que más digamos, he trabajado y publicado con distintos profesores, porque he trabajado con Hernán Benítez, ahorita con Rocha Finque, ¿cierto? Mauricio Quimbaya, Andrés Jaramillo, pues, porque de alguna forma, pues esa es mi filosofía. Eh, pero no, estoy de acuerdo, sería bacanísimo orientar una empresa a partir de ese tipo de conexiones. Ya la Javeriana debería analizarse así. Por ejemplo, ¿cuántos Como establecer modelos modelos para evaluar y ver cuál Eso modelo sí, es. como para modelo. gestionar, evaluar, Para gestionar gestionar, y sí, sí, sí. proyectar? Y proyectar, sí, 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 por sí. ejemplo, entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias y las Ciencias de la Salud, pues se está haciendo cosas muy buenas. Sí, Digamos, sí, sí, Ómica surge de ahí, ahorita Ingeniería Biomédica, pero hay proyectos en camino, que lo que está haciendo Nelson, por ejemplo, con Censo, ¿cierto? Entonces, sí, sí, sí. entre más conexiones haya en una red, mayor cantidad de conocimiento hay. Igual que en un cerebro, ¿no? En el cerebro, sí. Creo que eso también lo explotan, entiendo yo, cuando influyen por ejemplo, no sé, en las votaciones o en algo así, como que identifican eso, lo que decía, profe, de como esos nodos, como con esos pesos, Ujú. y no sé, colocan una semilla allí de información Ah, sí. tergiversada, algo así. Ah, sí. Como Eso el dilema de las redes se ríe. sociales. Vieron el documental? No, no lo he visto. Uf, No, en Netflix, no. uy, ese documental es buenísimo. El dilema de las redes sociales. Nelson, ya ahorita que estás hablando de eso. Uf. Wow. No, ese no lo he visto, profe. Y Voy a mirarlo. ahorita que se vienen las elecciones de Estados Unidos. Sí, sí, O sea, sí, ahí muestran que a través de las redes sociales lo que han hecho es polarizar la gente. eso lo polarizan y con Uf, información así, brutal, pero no, no, brutal. no lo he visto. Voy a Claro, buscarlo. claro. Y como uno tiende a ver las redes
y las redes lo que le hacen es suministrarle la misma Sí, información. suministrarle Entonces es como una realimentación positiva de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces uno cree sí, sí, que la verdad es lo que uno ve a través de las redes sociales sí, 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 y los otros están viendo su propia realidad. mi Entonces, propia claro, eso es lo realidad, que hace sí, en lugar de informarse más, lo que la gente está haciendo es sesgarse más. sesgarse más, sí, Lo que hace entonces es polarizar más la gente. El, ujú. lo que uno debe hacer es tratar de meterse también a las redes sociales de la gente que no piensa como uno como para abrir un poquitico la mente y no sesgarse. Sí, 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 Yo por eso digo a los del sí, Centro sí, Democrático. Sí, toca meterse uno allá al uribismo. No, yo nada más sí, leo, sí, yo no digo nada, sí, pero sí, sí, A escuchar la radio de todo tipo para, ¿cómo se llama este man? A Londoño, que tiene no, no, un allá sí no me da. un canal de YouTube que tiene más uribista que Uribe, ese man. sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, muchachos, bueno, espero que Hugo también esté avanzando. Ah, no, ya me comentó. Gustavo Sí, va avanzando. Ujú. Sí. yo estoy allí, pues espero ponerme de nuevo al día, profe, este puentecito largo No, y Nelson, por es que fin también. vos salvando la humanidad, es que es muy berraco, es que como pedirle a un superhéroe que se ponga a maciar código. No, pero sí, no, sí lo necesito, profe, sí, para mí sí es muy, muy útil. Pues, ahora estoy acá haciendo mucho laboratorio, pues mucha parte experimental, pero este trabajo debe ser transversal a Mm, esa parte numérica. sí. Entonces, pues sí tengo que equiparar ahí como las cargas. Pues ahora sí. Cuando yo te escucho a vos hablar tanto del experimental, sería también bacano ver experimentalmente cómo orientar el experimento para que se vaya en una Sí, dirección sí, sí. adecuada. ¿Sí o qué? Sí, profe, porque pues sí, son muchas variables y sí necesitaría uno como, no sé, tal vez una ayuda así como un poco más, tal vez como, Orientada. sí, Hacer sí, sí, un tipo de gradiente o un método de Newton para el experimento. Ajá. sí, ¿Sí sí, o qué? Sí, puede en ser, que sí. en dos Pues pasos uno llegue a donde es. Pero llegue esos al diseños, sensor. Eso es diseño ¿Cómo? experimental, claro. ajá, sí. Sí. Pues ahí también una parte ahí como de quimiometría, pues a futuro que me gustaría como explorar. Ujú. Y esa parte tiene mucho de esta, más que todo la primera parte del curso. Por ahí está valores propios, así no la conozco. Las demás, la parte que empezamos nueva de ecuaciones, sí no la he visto ya aplicada, pero sí la de quimiometría, que me permitiría sacar mucha información Ujú. de todo ese ruido pues, que se genera ahí pues, con esas variables ahí como expresándose a la vez. De acuerdo. Entonces sí sé que hay mucha cosa ahí en quimiometría, pero pues Sí, no tengo todavía ese nivel. la idea es que ustedes queden como con un cajón de herramientas. Con herramientas, sí. Sí, o que como un cajón de herramientas ahí con códigos y texto y documentos que finalmente cuando ustedes se encuentren frente a un problema, ustedes digan, ah, ya, con este problema no puedo utilizar esta herramienta, pin, y ya. Y, Sí, y sí, o que sí, por lo menos para arrancar. Bueno, sí, muchachos, bien, los debo dejar. Hoy fue cortico. Espero que para la próxima arranquemos entonces desde las 2 hasta las 5, como siempre. Pero fue sustancioso, profe, ¿para qué que Sí, sí? sí. espero Tuve les haya todo, gustado esas animacioncitas así, ayudan mucho a aclarar, yo creo que los conceptos. sí, Muy bien. Un profe. abrazo para todos. Descansen. Este fin de semana es largo. Ustedes yo no sé si vuelven hasta el miércoles. Yo vuelvo el miércoles, o sea que tengo lunes y martes. Y que gane Colombia. ¿A qué hora el partido? Esperemos que sí. Ah, Seis y ¿verdad? media. Sí, 6:30 o cinco y tenemos media. desconectado. Creo que es 6:30. No sé si la programación la ponen desde las 5:30, pero creo que era ¿Cuándo, 6:30. Ah, sí. cuándo es? Yo estoy como desconectado hoy. Hoy juega ¡Ay, Colombia es hoy! Contra Ah, Apenas Venezuela. empiezan. contra Venezuela. No, y no, estoy desconectado. Colombia viene enchufadísimo. Yo creo que es el mejor equipo en Sí. este momento. Ayer no jugaban nada. ¿Ayer fue Partidos, cuál? ¿Paraguay o...? partidos tan malos. Que no me lo ve. Chile-Uruguay, Malo. malísimo. Bueno, el de Argentina, Ecuador, malos equipos de barrio. No, Jugó también Paraguay, no me acuerdo contra quién. Perú. Perú.
Y hoy juega Brasil y juega Colombia. Colombia contra Venezuela y Perú, Brasil-Bolivia, me parece. Sí, se prepara. Esperemos que vaya bien. No, Colombia está enchufadísimo. Todos están en un nivel muy áspero. Yo no sé. Lo que me preocupa es que Venezuela está la jugando coge con mucho. nosotros. ¿Colombia qué? Ah, sí. Que Venezuela nos la dedica siempre. Ah, sí. Siempre se preparan para ganar, ¿no? No, pero tenemos el mejor jugador de la actualidad. Bueno, pelados. Nos vemos. Un abrazo. Se cuidan mucho. Igual, pues. Chao, Gustavo. Chao, chao, Hugo. Chao, Nelson y Gustavo.